Bueno, y acá continuando un poquito con la historia, con un poco más calmado el ambiente, sin tanto ruido de fondo. Bueno, ahí les pasé otra imagen también donde se muestra a a los devatas. Los devatas son de la cultura budista, ¿sí? Para que veamos desde cuándo está todo esto, ¿verdad? Este género angelical, sin quizás antes obviamente llamarse de esa forma o no verlo como lo veíamos, pero en fin. Y los devatas son los que tenían las deidades, o sea, los devaputras vendrían a ser como los hijos de las deidades, pero también eran los que tenían el rol de dar el mensaje que tenían los devatas a los humanos, ¿sí? Eran como los intermediarios, ¿sí? Eran como los que llevaban ese mensaje, justamente, ese mensaje. ¿Bien? Y estamos hablando de una cultura budista, porque esto, si hay algo que hacer aquí, en este camino, es justamente abrir la mente, como yo les dije desde el primer video, ¿no? Desde la primera clase, desde el primer video de clase. Tenemos que abrir nuestra mente, expandirnos, no cerrarnos en esas creencias que nos han impuesto, que los ángeles no son de ninguna religión, que no son algo moderno, no son un concepto moderno, son algo que está desde los principios de los tiempos, son seres acósmicos, como les vengo hablando, y que en todas, prácticamente en todas las religiones, de una u otra forma, incluso en las filosofías como esta budista, ellos están presentes, ¿sí? Después si vemos, por ejemplo, en los panteones, en los diferentes panteones que hay de las diferentes deidades, nos vamos a dar cuenta de que hay muchísimas deidades, como decían ellos, aladas, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, también la imagen de Isis, que también les compartí, la imagen de la diosa Isis, que en sí Isis, bueno, es la diosa de la magia, es la diosa de la maternidad, de la fertilidad y de muchas cosas más. Después les voy a dejar el nombre original de ella y demás, aunque tiene varios nombres también Isis, no es solamente Isis. Ella, si la llevásemos a lo que es el cristianismo o el catolicismo, es la Virgen María. ¿Por qué? Porque ella parió a Horus sin pecado, ¿sí? Lo mismo que ustedes ven en la iglesia, en la Biblia, con María y con Jesús, bueno, sucedió con Isis y con Horus. O sea que podríamos decir que esa tradición o esa leyenda o esa historia fue tomada del antiguo Egipto por los cristianos, ¿sí? Recuerden que el cristianismo comenzó con los romanos, entonces cuánto habría que indagar, ¿no? Y profundizar. Pero Isis concibió a su hijo sin pecado. Y de hecho Isis, algo que sucedió con Isis, que se ve en muchas deidades en diferentes panteones, es que, bueno, Isis ayudó muchísimo, intervino mucho en lo que tenía que ver con el ser humano, ¿sí? No solamente hizo templos, sino que salvó vidas, ayudó, protegió, cuidó. Llegó inclusive a tener un papel como de sirvienta. Y en ese peregrinaje que tuvo, hay una historia que cuenta que ella llega con una reina. Esta reina tenía un hijo que estaba muy enfermo y ella, que se presentó como una sirvienta, ¿sí? Como una sierva, o como una esclava, aunque no tanto como esclava, pero vieron que en Egipto y en aquellos tiempos la mayoría de los sirvientes eran esclavos, por lo menos la mayoría, ¿sí? Pero bueno, ella se presenta con una reina, empieza a atender a esta reina y le dice que ella puede curar a su hijo. Y ella, bueno, ella estaba justamente en ese tratamiento con el hijo de la reina, donde lo untaba con determinadas cremas y hierbas que ella misma obviamente fabricaba, y luego lo tiraba al fuego, pero lo estaba curando. Recordemos que es una diosa, era una diosa. Esta reina estaba sumamente intrigada de qué era lo que estaba haciendo Isis para curar a su hijo y qué era lo que estaba sucediendo, y entonces la empezó a espiar. El día que vio que Isis tiraba a su hijo al fuego, obviamente se volvió loca y entró a reclamarle, ¿no? Y todo lo demás. Y entonces ahí Isis mostró quién realmente era, ¿sí? Isis se llenó de luz, se sacó esa vestidura de ser humano que se había creado, salieron sus alas y demás, y le dijo, si lo fuéramos a traducir al castellano, bueno, mujer, no seas tonta, yo soy una diosa, yo soy la diosa Isis. En ese momento la reina obviamente se arrodilló, le pidió perdón, se sacó la corona, se la quiso dar, en fin, pero ella entendió
que esos métodos que parecían tan, o sea, lo menos que podía estar haciendo era sanar, si alguien lo veía de esa manera, bueno, era porque era una diosa y tenía ese poder, ¿no? Porque también ocurre eso, que vamos a encontrarnos, como les decía, en muchos panteones de muchas deidades, incluso esto yo lo hablé en un taller que di el año pasado del culto a los dioses, creo que estuvimos como 3-4 meses con ese taller, porque hay muchísimos dioses, y yo no hablé ni de la mitad de todos los que hay, pero hablé de muchos, que muchísimos están representados justamente como deidades con alas, alados, ¿sí? Que son también una representación de ¿qué? De un ángel, ¿sí? También son representaciones de ángeles, porque los ángeles se han visto como dioses. Bueno, después, con respecto a esta facultad que ellos tienen, o este poder que ellos tienen de poder presentarse como ser humanos si lo desean, también lo vemos que esto sucedió con Rafael. Rafael se presentó como ser humano para ayudar a Tobías con sus deudas, ¿sí? Y en aquel acompañamiento que le hizo, que Tobías terminó casándose con Sara y todo lo demás, cuando se logra saldar toda esa deuda, Rafael, él estaba yendo de camino a la casa de su papá, Tobías, y Rafael le dice que él se va a adelantar porque tiene que hablar con su padre, y el papá de Tobías era ciego. Entonces cuando Rafael llega, previo a Tobías, Rafael lo cura, lo sana, le devuelve la vista, ¿sí? Entonces, y le dice, yo soy Rafael, yo soy la medicina de Dios, yo soy un ángel de Dios. Y bueno, en ese momento Rafael no se ve con alas, pero sí se ve en esa representación humana, ¿sí? Pero luego cuando se va, sí lo ven como una manifestación alada, ¿bien? Entonces, las alas también tienen mucho que ver con eso, con la velocidad de llevar un mensaje, ¿sí? Así que bueno, hay muchísimo para hablar. Yo voy a ir haciendo estos videos lo más cortos posibles para ir desglosando la historia, porque apenas la estamos iniciando. Pero sí hay que entender que ese concepto de ángeles está desde el principio de la historia, lo vengo repitiendo. La imagen de ese ser alado tiene mucho que ver con la velocidad de ese mensaje. Y bueno, y ellos, como vemos, han sido tratados como dioses en muchas oportunidades, pero evidentemente han sido ángeles que han estado ahí cumpliendo un rol, una función, ¿sí? Así que bueno, ahora en un ratito continuamos con más de esta historia maravillosa de los ángeles.